Amigos, nos damos hoy el placer de recibir a Juan Raúl Ferreira, un hombre de una larguísima trayectoria política en nuestro país, hijo del extinto caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, pero un hombre que ha sido un combatiente por la democracia y por la libertad, especialmente durante la dictadura. Fue preso también por la dictadura. Un hombre que ha trabajado en favor de los derechos humanos, un hombre con una larga militancia en el Partido Nacional, pero que hoy ha dado un cambio, ha dado un paso. Ha venido hacia tiendas del Frente Amplio. Y sin duda, Andadura, es interesante conocerla. Bienvenido, Juan Raúl Ferreira. Gracias. Por invitarse, por permitirnos invitarlo aquí a nuestro programa. Y la primera pregunta es, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué esa decisión? Yo no digo de traicionar banderas porque seguramente no es eso. La condición de nacionalista no la ha perdido ni la va a perder nunca, pero ha dado un paso diferente desde el punto de vista político. ¿Cómo debe entenderse? Bueno, en primer lugar porque yo creo que sería horrible que uno no cambiara. El mundo ha cambiado una barbaridad. Fíjese, el mundo en el que vivimos hoy y el mundo en el que vivíamos cuando yo era muchacho y empezaba mis primeros actos de militancia. Pero yo creo que además acá lo quiero decir sin ironía, con absoluta franqueza. Lo que realmente cambió es el Partido Nacional, que es donde yo militaba. Entonces, sin duda, yo habré evolucionado en una cantidad de cosas. Una de ellas, animarme a dar el paso que de repente hace algunos años no lo hubiera hecho. Pero yo creo que el gran cambio que hay que fijarse acá es el cambio de la realidad del mundo, que nos obliga a todos a tener posiciones más claras, más transparentes, no digo más polarizadas, pero más entendibles, más comprensibles por la gente, pero sobre todo cambió el Partido Nacional. Este no es el Partido Nacional en el que yo militaba. ¿Cómo repercutió este cambio personal, este paso, esta decisión de ir al MPP, por ejemplo, en la estructura familiar? Obviamente por las fuertes y profundas raíces arraigadas a través de la historia con esa colectividad, porque en parte de su familia se mantiene dentro de las estructuras partidarias. Y no solo la familia, amigos. Yo creo que es una pregunta muy buena, que lo felicito porque nunca me han preguntado de todo sobre el tema, pero esto no, y a mí me parece que está bien decirlo. Es muy difícil, es muy doloroso romper con un partido después de más de medio siglo, de 52 años de militancia en el Partido Nacional. Entonces, no es una decisión fácil. Y no es una decisión que, por más alegría, satisfacciones, la más importante es la de estar tranquilo con mi conciencia y con ser consecuente con lo que yo hoy creo y veo, incluso de cómo se me formó en el pasado y dónde está mejor identificado eso. Pero tiene un precio personal muy grande. Con la familia tiene que haber siempre una situación de respeto. Porque además las ideas y sobre todo lo que uno siente respecto de las ideas no se arregla a palazos. Pensá de otra manera. No, uno piensa lo que piensa, siente lo que siente, cree las cosas que cree. Y desde ese punto de vista, bueno, la familia es donde hay que ser más respetuoso por las opciones distintas. Así nos formaron además. Pero a mí me ha llamado la atención que el nivel de intolerancia al que ha llegado la sociedad, porque antes, yo recuerdo de niño, no de joven, de niño, amigos entrañables de mi padre, en aquella época no existía el Frente Amplio, que se iban de la lista 400, la pequeña agrupación donde él militaba, con el doctor Washington Beltrán, etcétera, y se iban sin solución de continuidad al Partido Comunista. Paco Espínola, Luis Suárez Neto, Luis Pedro Bonavita, y eso nunca alteró la relación entrañable que él tuvo hasta el último día de cada uno de ellos, que eran mayores que él y se fueron antes. Entonces, trasladar eso a la realidad que yo vivo hoy, que amigos de toda la vida no me saludan, o utilizan las redes para decir cualquier disparate, o incluso haber llegado a situaciones límites de agresiones personales, no siempre, porque yo no he querido hacer mucha bulla con este tema, no siempre leves, ¿no? Hubo un caso, una situación... Agresiones físicas. Agresiones físicas, sí. Hubo un caso que se llegó a una situación
extrema de llegar al sanatorio con apenas medio litro de sangre. Entonces yo digo, esto es tan distinto que como me formé, que creo que es parte de los cambios que están ocurriendo en el mundo que tenemos que aprender a asumir. Y en este derrotero, ¿por qué la lista 609? ¿Por qué el MPP? Ideológicamente hay vasos comunicantes con esa herencia, esa tradición wilsonista. ¿Se puede percibir que hay un wilsonismo que emerge a partir de esta nueva realidad y que el wilsonismo ya no está en el Partido Nacional? Son dos preguntas en una. Sí, yo creo que es un conjunto de preguntas, todas ellas muy interesantes, y yo le contestaría, empezaría diciendo, bueno, es un proceso. Yo hace un año y casi que un año y medio que anuncié que me iba del Partido Nacional y recién después di este paso. Conversé con todos los sectores políticos del Frente Amplio. Para mí lo que es muy importante es que no se interprete que optar por uno quiere decir optar en contra de los otros. Y desde ese punto de vista también el espacio 609 es el que me abrió mayores posibilidades, por lo menos de acuerdo a mi juicio, acertado o no, para poder actuar dentro de una disciplina partidaria, dentro de las reglas del juego, las decisiones colectivas, pero con posibilidad de participar con total libertad en ese proceso colectivo, pero al mismo tiempo con cierta libertad de acción, etcétera. Me parece que encajaba muy bien con lo que... Yo a eso debo agregar que desde mi punto de vista, ahí hay un tronco muy blanco. El propio Mujica siempre ha reivindicado su raíz Mujica nacionalista. Ha reivindicado, y algunos no quiere decir que no haya otros blancos que dentro del frente no hayan optado otro camino, pero entre las cosas que incidió eso. Es decir, yo tengo de compañeros del ámbito de dirección que integro, gente con la que empecé a militar en política, como Rubén Martínez Huelmo. Está el diputado Frati, que es más blanco que paleta bagual. Entonces, y creo, esto lo quiero decir con toda franqueza y con todo respeto a todos los dirigentes del Frente, creo que Pepe es un hombre que, para mi sorpresa, en este año donde me he acercado más a toda la dirigencia del Frente, etcétera, desde mi punto de vista, que repito, no me considero infalible, pero es uno de los dirigentes políticos del país, esto no se sabe mucho, me parece, que más se ha dedicado a estudiar y a explicar el significado de Wilson. Yo estoy escribiendo con Luis Viñolo un libro sobre la biografía de Wilson que vamos a publicar el año que viene. Casi todos los reportajes son a los pocos contemporáneos suyos que quedan, pero gente que lo conoció dentro del Partido Nacional, etcétera. Pero hay esta mirada de afuera de Pepe y de otras personas, incluso algunos extranjeros, ¿no?, que no conocen tanto nuestras tradiciones partidarias, para que no sea una cosa muy cejada. Y entre los que se les pregunta una mirada de afuera de Wilson, le hicimos un reportaje de 4 horas a Pepe. Y en este reportaje, Pepe comienza diciendo: la principal tragedia del Uruguay en el siglo XX fue que Wilson no llegara a ser presidente. Y hace toda una explicación y un desarrollo que demuestra ser un hombre, yo te diría, de los dirigentes políticos del país que más ha estudiado el impacto que hubiera podido tener en el Uruguay una presidencia de Wilson. Para después de la pausa, durante el ejercicio de la década de los 70, Wilson Ferreira dialogó muchas veces con el MLN, como lo hicieron el resto de los actores políticos de aquel momento. ¿Hubo algún contacto personal entre Mujica y Wilson Ferreira? Me lo contesta enseguida. El empresario usa y va del correo uruguayo que le permite autogestionar todos sus envíos. En cambio, el empresaurio, no. Además, sigue los paquetes con la aplicación. Ahora, el empresaurio, no. El empresario imprime sus etiquetas desde la web y su sistema de gestión se integra perfectamente con el de AIBA. Y el empresaurio, obviamente, no. Para actualizar y mejorar tus procesos, usa AIBA, la herramienta del correo uruguayo que te permite gestionar tus envíos desde cualquier dispositivo. El correo uruguayo
Llega hasta donde quieras. Ahora nos toca a nosotros. Ahora es el nuevo futuro. Nosotros somos nuestros propios jefes, nuestros líderes, nuestros propios héroes. Si no encontramos el camino, lo inventamos. Si no tenemos las oportunidades, las creamos. A nosotros nos une lo que nos gusta. Y nos fijamos más en lo que haces que en lo que decís. Tomamos la iniciativa. Compartimos ideas. Y confiamos en los demás para hacer cosas entre todos y para todos. Porque el mundo es lo que nosotros hacemos de él ahora. Nosotros estamos haciendo crecer la fuerza más poderosa. La libertad para que la gente se conecte. Nosotros creemos en un mundo sin fronteras. Donde cada vez estemos más unidos. Nosotros tenemos un propósito. Creemos en una causa. Sentimos que tenemos algo para dar. Nosotros tenemos a la empresa de comunicación de nuestro lado. Antel. Nosotros. Ahora. La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. Los Fernández pagan lo mismo de electricidad que los González. La diferencia es que los Fernández compraron aire acondicionado y se sumaron al plan Más Confort, mientras que los González... Me parece que me estoy deshidratando. UTE presenta el plan Más Confort. Toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagas a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente. UTE, la energía que nos une. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que el nuevo Código del Proceso Penal, cuya entrada en vigencia será el 16 de julio de 2017, consagra un nuevo sistema de carácter acusatorio, reconociendo especialmente a la víctima del delito y a la persona a quien se le atribuye haberlo cometido el derecho a ser tratado con el respeto debido a la dignidad del ser humano. Los fiscales serán los responsables de dirigir la investigación de los delitos y llevar adelante su persecución penal, debiendo atender y proteger a las víctimas. Conoce más en importaquelosepas.com.uy/fiscalía. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Le preguntaba antes de la pausa si hubo algún contacto personal entre Mujica y Wilson Ferreira, especialmente por aquellos diálogos que los actores políticos de entonces mantenían en la clandestinidad con los dirigentes del MLN Tupamaros, entre los que Mujica era un actor importante. Bueno, una parte de la pregunta es, personalmente con Mujica, no. Ambos contaban por separado, sin conocerse. Bueno, Mujica lo cuenta ahora, pero yo ya había oído el cuento en casa de muchacho, que una vez al salir de una conferencia que daba Wilson, acompañado a mi madre, en la última fila habían 4 tupamaros escuchando. Y yo que sé por qué los sacó. Y cuando pasó, los saludó y le dijo, yo sé quiénes son ustedes, etc. A pesar de ninguno de los 4 había tenido contactos con él. Pero la pregunta tiene otra condición muy importante, porque curiosamente hay colegas tuyos que me preguntan como una cosa rarísima, pero con un ex Tupamaro. No, Wilson sí tenía contactos con los Tupá, tenía contacto con los Tupá. Es más, en la reconstrucción de su biografía hemos conseguido documentación interna incluso del MLN comentando reuniones con él, ¿no? El común denominador, algunos viven todavía, como Rosenkopf. El común denominador de los que han podido testificar reuniones que tuvieron en la clandestinidad con Wilson, dicen que era casi que una obsesión de él que se integraran al sistema político, que abandonaran las armas y se integraran, algo parecido a lo que hoy vemos que está tratando de suceder en el mundo, como sucedió con una parte de la guerrilla en Colombia, la guerra civil más larga de la historia de América Latina. Pero aún aquellos que se oponen al diálogo con la guerrilla, después cuando llegan al poder buscan el diálogo con la guerrilla, pues nadie... Y Wilson, la expresión que han utilizado muchos de los que sí se reunieron con él es no creía en que el aniquilamiento represivo era la solución para la paz en el Uruguay. Y hay algunas cartas... Un concepto sin duda muy importante que fue a contracorriente de lo que pasó después del 73. Claro, y que además me sorprende a mí cuando me dicen, pero ¿cómo con gente que fue Tupamaro? Bueno, pero es que, bien dicho, fue. A veces además
las críticas en el Uruguay de hoy, donde se ha sustituido mucho la argumentación por la descalificación, tienen un nivel de ignorancia histórica muy grande. Alberto Sumarán, cuando fue senador, su jefe de gabinete era un ex Tupamaro. El primer embajador que manda, que se designa a Cuba y que luego es embajador alterno en la OEA, Fernando González Guller, que es un ex Tupamaro que le había puesto una bomba a Pacheco. Wilson en el exilio tenía muchos amigos, Luis Nieto, en fin. Bueno, además el papel importante que cumplió en el exilio, y usted estuvo allí, en la convergencia democrática del Uruguay, una búsqueda de consolidar la democracia, la libertad y terminar con una dictadura donde dialogó con todo el mundo. Pero claro, y en todo caso, cuando viene el reproche de que hubo un momento que hubo un enfrentamiento armado, pero la gente que argumenta eso, ¿qué quiere? Que hubiera seguido Pepe fue electo presidente por el voto popular. ¿Qué hubieran preferido? ¿Que en vez de eso hubiera tratado de llegar al poder a través de la lucha armada? Yo creo que es un argumento meramente retórico. Pero sí es muy interesante, para mí implicó revelaciones muy grandes, leer la correspondencia interna que se intercambiaban algunos de los dirigentes del MLN con Wilson, luego a sus compañeros. También es muy interesante ver algunas cosas que decía, que opinaba y que escribía el Bebe Sendik, que nunca se reunió con él, pero el jefe, sí, la cabeza por excelencia del MLN, sobre el rol que le tenía que tocar a Wilson jugar en la historia. Escucharlo Mujica también en el reportaje, referirse a que antes de fin de cambio de siglo tendría que haber habido una reforma estructural que era más fácil, de repente por prejuicios, por una cantidad de cosas, que, bueno, en la historia casi siempre es así, que era más fácil que le hiciera alguien que viniera de un partido con una imagen más conservadora que un líder de izquierda, que se tendría que cuidar más porque iban a decir que era porque de izquierda. Muchas veces ocurre esto en la historia política. Pero en todo caso, sí, Wilson, ¿por qué hay gente que me pregunta por qué no decía que no decía que tenía contacto con los Tupamaros, porque si no le quitaban los fueros iba preso? Ahora, ningún dirigente a nivel nacional con preocupación por el destino del país podía ignorar la existencia de la guerrilla o apostar simplemente a que a través de medidas prontas de seguridad el señor Pacheco y el señor Bordaberry las terminaran represivamente. Usted trabajó mucho y fuertemente por los derechos humanos, incluso integró esta institución de los derechos humanos a nivel nacional. ¿Se ha podido superar o se está en proceso de superar todavía las heridas fuertes que dejó la dictadura y los casos aún pendientes? Nota que hay voluntad política, no solo de los referentes políticos, sino especialmente de los militares o aquellos que han practicado de manera directa ese tipo casi de exterminio que de alguna manera dejó heridas muy abiertas en la sociedad uruguaya. Sí, creo que todos contribuimos para algunas heridas. Yo fui votante de la ley de caducidad y públicamente, y lo vuelvo a hacer y no tengo ningún reparo, al revés, me tranquiliza hacerlo. He hecho la crítica, la autocrítica, porque creo que no debió... A ver, en el proceso de transición todos cometimos errores. Pero una cosa es un error y otra cosa es un error que deja una herida abierta. Y creo que cicatrizar esa herida es una responsabilidad de todos. Esos errores que unos y otros podamos haber cometido en la transición rompieron la fortaleza que tenía ese bloque antidictatorial que se había formado en las cárceles también, pero donde la mayoría de los presos provenían de una misma vertiente ideológica, en un sentido amplio de la palabra, pero en el exilio donde la pluralidad era muy grande. Y acá también en Uruguay, donde se hacían acciones, muchas en el periodo de libertad que gozó Sereñi entre la primera y la segunda detención. Yo ahí todavía estaba en Uruguay y participaba de algunas de las reuniones de coordinación. Entonces, toda esa acumulación de fuerzas antidictatorial
hubiera tenido un valor de cambio muy grande para el país si hubieran producido los desencuentros. Pero además hay un tema de justicia y de ética fundamentalmente en los familiares. Curiosamente, hace poco estuvo en Uruguay Jair Kirch, que cumplía 80 años. Yo confieso... En el que usted participó y en el que habló. Sí, bueno, fue muy emocionante porque nadie me había dicho que tenía que hablar. Fue un pedido de él que me llevaron, yo estaba entre el público y me llevaron el micrófono. Pero le puedo asegurar que el abrazo con este viejo luchador de los derechos humanos fue una de las cosas más impresionantes que me ha pasado en mi vida. Hacía mucho que no lo veía y los dos nos quedamos sorprendidos con la mirada y después nos dimos un abrazo eterno y silencioso. Luego él hizo referencia a algunas cosas que habíamos hecho juntos en su conferencia. Pero, bueno, Jair Castro abordó este tema, ¿no? Y que en este momento del mundo se vuelve más complicado por las situaciones de polarización que se están viviendo, sobre todo en la región. Entonces, yo creo que no se han dado todavía los pasos más importantes. Curiosamente, la creación de la Institución de Derechos Humanos y la voluntad del Parlamento de legislar sobre temas de derechos nos permitió avanzar en la agenda de derechos, pero mucho más en otros temas que en aquel para el cual específicamente se dieron todos estos pasos, que era la reconciliación del periodo dictatorial. Para la vuelta a la pausa, quiero preguntarle cómo ve justamente ese sistema de polarización política. ¿Cuál es la mirada de un hombre experto, con muchas campañas electorales en su espalda, de lo que puede pasar en la elección del año que viene, 2019, año electoral, y bueno, con discursos a veces muy polarizados, muy radicalizados, que pueden tender incluso a crecer desde el punto de vista emocional? Pero me lo contesta enseguida. ¿Cómo no? El empresario usa y va del correo uruguayo que le permite autogestionar todos sus envíos. En cambio, el empresario, no. Además, sigue los paquetes con la aplicación. Ahora, el empresario, no. El empresario imprime sus etiquetas desde la web y su sistema de gestión se integra perfectamente con el de AIBA. Y el empresario, obviamente, no. Para actualizar y mejorar tus procesos, usa AIBA, la herramienta del correo uruguayo que te permite gestionar tus envíos desde cualquier dispositivo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Ahora nos toca a nosotros. Ahora es el nuevo futuro. Nosotros somos nuestros propios jefes, nuestros líderes, nuestros propios héroes. Si no encontramos el camino, lo inventamos. Si no tenemos las oportunidades, las creamos. A nosotros nos une lo que nos gusta. Y nos fijamos más en lo que haces que en lo que decís. Tomamos la iniciativa. Compartimos ideas. Y confiamos en los demás para hacer cosas entre todos y para todos. Porque el mundo es lo que nosotros hacemos de él ahora. Nosotros estamos haciendo crecer la fuerza más poderosa. La libertad para que la gente se conecte. Nosotros creemos en un mundo sin fronteras. Donde cada vez estemos más unidos. Nosotros tenemos un propósito. Creemos en una causa. Sentimos que tenemos algo para dar. Nosotros tenemos a la empresa de comunicación de nuestro lado. Antel. Nosotros. Ahora. La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. Los Fernández pagan lo mismo de electricidad que los González. La diferencia es que los Fernández compraron aire acondicionado y se sumaron al plan más confort, mientras que los González... Me parece que me estoy deshidratando. UTE presenta el plan más confort. Toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagas a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente. UTE, la energía que nos une. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que el nuevo Código del Proceso Penal, cuya entrada en vigencia será el 16 de julio de 2017, consagra un nuevo sistema de carácter acusatorio, reconociendo especialmente a la víctima del delito y a la persona a quien se le atribuye haberlo cometido el derecho a ser tratado con el respeto debido a la dignidad del ser humano. Los fiscales serán los responsables de dirigir la investigación de los delitos y llevar adelante su persecución penal, debiendo atender
y proteger a las víctimas. Conoce más en importaquelosepas.com.uy/fiscalía. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Juan Raúl, había quedado planteado antes de la pausa, bueno, ¿cómo ve esta próxima campaña electoral donde hay una polarización creciente, donde hay un bloque de sectores de los partidos tradicionales que quieren conformar una unidad para disputarle a la izquierda el gobierno, pero donde se presume que la campaña puede ser con tono muy duro, muy descalificador? ¿Cuál es la percepción que tiene y cómo el Uruguay puede llegar a atravesar ese proceso? Bueno, todos tendremos que hacer un esfuerzo muy grande. Yo creo que, llamémosle, porque en realidad los antecedentes son previos, el mundo Donald Trump, donde cuando ve que vienen los exiliados, los refugiados con hambre desde Honduras a sus fronteras, en vez de buscar programas de desarrollo para que la gente no pase hambre y no tenga que ir hacia su país, al revés, les aplica sanciones económicas para que vivan peor. En este mundo, donde Donald Trump es un poco la caricatura del tiempo que vivimos, la región se ha llenado de polarizaciones muy grandes. Caso Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Y bueno, y justamente nuestros dos vecinos, ¿no? Por un lado, y esto tuvo mucho que ver con mis decisiones políticas, cuando yo digo que no me veo representado en el Partido Nacional, mucho tiene que ver con que el Partido Nacional nos vendió como modelo de paraíso la Argentina, y yo miro la Argentina de Macri. Y yo miro la Argentina de Macri y no quiero que mis hijos se críen en un país así. Ni que hablar en Brasil, donde el tema se da a la inversa. Los cambios económicos que se están produciendo son consecuencia de una crisis institucional muy grande que ha llevado incluso a que obtenga, lo dijo Jair también, ¿verdad? Que obtenga, dice, más allá de cómo lidiaremos con el tema, que obtenga la cantidad de votos que ya obtuvo en la primera vuelta Jair Bolsonaro. Entonces, eso ya se ve en manifestaciones. Yo creo que el Uruguay era uno de los pocos países que no tenía una derecha expresada como tal. Habían sectores conservadores, sectores liberales, sectores progresistas, pero la derecha como articulación política es un fenómeno nuevo. ¿Y estamos rumbo a eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que uno lee las declaraciones, lo digo con todo respeto, pero con nombre y apellido, de la calle Pou en la prensa, y están dirigidas a haber dado ya el paso de conservadurismo a derecha, y la impresión que me da a mí es que es mucho más difícil el paso de conservador a derecha que de derecha a ultraderecha, porque después las cosas se le van de las manos. Más en la situación que vivimos regionalmente, y lo de Brasil es un buen ejemplo. Ya estamos viendo en Uruguay expresiones en las cuales en el debate parlamentario, en la propaganda política, en los programas de televisión, en las redes. En las redes ni que hablar. En las redes ni que hablar. A mí un dirigente me dijo, nosotros con lo de las redes no tenemos nada que ver, son los militantes. Entonces no sos dirigente. El dirigente, si no predica con el ejemplo, respetando a su adversario, anteponiendo un argumento superior, llevando el debate con transparencia, etcétera. No, acá es lo que propone el gobierno, la oposición tiene que estar en contra y tiene que estar radicalmente en contra, y si puede dejar alguna sospecha de que además hay mala intención o hay mal manejo, mejor todavía. Una judicialización de la política que es muy propia de la Argentina, pero que acá nunca se había dado, y sobre todo las expresiones descalificadoras. Mi madre me contaba, con esto redondeo, mi madre me contaba que cuando yo tenía 8 o 9 años le pedía para ir a la barra a mirar las sesiones, ¿no? Y yo ahora de niño miro y veo quiénes eran los protagonistas y me doy cuenta que hasta para un niño sería atractivo verlo. Yo le confieso que hoy cuando veo un debate parlamentario muchas veces hago zapping porque no puedo creer el nivel de intolerancia y de intento de descalificación al adversario que se está viviendo. Juan Raúl, ha sido un verdadero gusto y un placer haberlo recibido. No será la última vez que lo tengamos por aquí. Ojalá. Pero gracias por su presencia. Amigos, en instantes llega el análisis de política internacional del doctor Carlos Pita. Ya venimos.